Reconstruido. Capítulo 13. Diviértete un poco. Silveón, realmente siento que estoy olvidando algo. Vaporeón, el mismo Querolaceón, ¿te acordaste de empacar un marcador en caso de que tu gemelo malvado invada el campamento y tengamos que hacer una nota en tu cabeza para recordar cuál es el verdadero? Si no, traeré extras. Jolteón, Umbreón, Todoroki, ¿qué carajo? ¿Cómo puedo conseguir las drogas que estás tomando? Vaporeón, a veces me preocupo por ti. Shoto Silveón, a veces. Glaceón @Umbreón, podría preguntarle al novio de Natsuo, pero no creo que esté tomando ninguna droga. Flareón @Silveón, Ochako, puedo enviarte la lista nuevamente si lo deseas. Requisitos del campamento de entrenamiento de verano PDF, por favor recuerda que tus zapatos deben estar ablandados antes del campamento. Silveón, gracias @Flareón, eres mi favorito, representante de clase. Jolteón. Silveón @Jolteón, sigues siendo mi favorito, no te preocupes. Jolteón. De Umbreón, entonces, ¿vamos a abordar el elefante en la habitación o qué? Silveón @Jolteón, ¿ustedes dos están saliendo o qué? Flareón, Shinsou. Quedamos en esperar a que nos lo dijeran por su cuenta. Silveón, espera, ustedes lo sabían. Traición. Jolteón, Ochako, ayer literalmente estuvimos fuera de la piscina durante unos 20 minutos. Los chupetones en mi cuello no eran sutiles, nena. Y tú no fuiste mucho mejor. Silveón, jaja, está bien, Vaporeón, lo más importante es quién invitó a salir a quién. Flareón, ¿a quién invitó a salir a quién? Glaceón @Flareón, 3 semanas de vergüenza por violar las reglas de la policía gramatical. Jolteón, lástima. Vaporeón, vergüenza @Flareón, Silveón, lástima. Mal teño. Flareón, mis disculpas. Silveón @Vaporeón, de hecho lo invité a salir. Finalmente convertida en mujer. Umbreón, maldita sea. Vaporeón, paga. Quero @Umbreón, Silveón, ¿apostaste por nosotros? Glaceón @Umbreón, lección 1 del curso de héroe, nunca apuestes contra Tsu. Vaporeón ríe con aire de suficiencia. Silveón, espera @Umbreón, ¿por qué estás aquí? Creí que no necesitabas amigos. Umbreón, reconocimiento y recopilación de inteligencia. Además, Tsu es bastante genial. Vaporeón ríe con aire de suficiencia. Bakugou, ven aquí. Shouta observó al chico acercarse con dificultad. Sus otros mocosos se peleaban entre sí por el mejor sitio en el autobús, por subir primero sus maletas o simplemente armando un alboroto. Las dos excepciones eran Shinsou, que estaba a un lado con la mirada fija y unos auriculares pesados, y Bakugou, que parecía mucho peor de lo que Shouta lo había visto jamás. Unas ojeras, parecidas a las suyas, le colgaban bajo los ojos. Quizás un poco de insomnio le ayude a suavizar un poco las facciones. ¿Qué quieres? Le gruñó el chico. ¿O no? Solo iba a recordarte las restricciones que te permiten asistir a este campamento. Usas tu don sin permiso, te acercas a Midoriya, te pasas un paso de la raya y te vas. ¿Entendido? Sí, lo entiendo, ¿de acuerdo? Shouta sostuvo su mirada por un instante antes de asentir. Bakugou se alejó hacia el grupo. Había algunas divisiones claras entre sus estudiantes ante la presencia de Bakugou. Los amigos de Midoriya parecieron cerrar filas a su alrededor, Uraraka fulminando con la mirada al rubio con la mirada. Midoriya parecía indeciso, aunque Shouta agradeció que el chico mantuviera la distancia. No estaba seguro de que hubiera sido más corpulento si Shouta estuviera en esa situación. Kirishima y Kaminari hicieron todo lo posible por entablar conversación con Bakugou, pero fueron rechazados constantemente. Zero y Ashido gravitaron hacia su grupo, pero mantuvieron cierta distancia, sin acercarse tanto como antes. Hirou y Yaoyorozu flotaron más cerca del grupo de Midoriya con Ojiro, Tokoyami y Agakure cerca. Sato, Shoji y Koda se mantuvieron prácticamente neutrales en su pequeño círculo, mientras que Shinzo y Aoyama se mantuvieron apartados. Ah, qué bien. Drama adolescente. Fue mucho más fácil cuando expulsé a más de estos mocosos. El autobús era caótico y ruidoso. Ida gritaba intentando poner orden, pero el resto de la clase lo ignoraba por completo. Kaminari cargaba 6 teléfonos diferentes, Hira había conectado un pequeño altavoz y ponía música electrónica a un volumen bajo para los niños tranquilos de atrás. Varios parecían gritar solo por diversión y Katsuki, por supuesto, respondía a gritos igual de fuerte. Con todo eso en mente, Izuku se sentía increíblemente en paz. Normalmente se habría sentido abrumado por todo el caos, pero la cálida presencia de Ochako a su lado le facilitaba mucho tolerar su entorno. Ochako estaba apretada contra la pared del autobús, con la cabeza apoyada en su hombro.
Su suave respiración le hacía pensar que dormía, pero de vez en cuando intentaba acurrucarse más a su lado o apretarle la mano para recordarle que al menos estaba un poco despierta. Izuku hojeaba distraídamente las noticias de los héroes y, de vez en cuando, tomaba notas sobre lo que quería obtener del campamento de entrenamiento. No había tenido la oportunidad de concentrarse y trabajar exclusivamente en mejorar One for All de esta manera desde su interrumpida pasantía en Gran Torino, y quería asegurarse de sacarle el máximo provecho. Hola, Midori. Izuku miró a Ashido, quien prácticamente se había subido al asiento para observarlos. ¿Por qué no puedo tener abrazos así? ¿Son solo privilegios de novia? Lo siento, Ashido. Tendrías que invitarme a cenar primero. Buh, dijo la chica rosa haciendo pucheros antes de guiñarle un ojo a Izuku. Bueno, soy bastante buena compartiendo, si alguna vez les interesa. Izuku intentó responder, pero un par de brazos fuertes lo rodearon por el centro y lo apretaron. Ochako murmuró desde su lugar en su hombro. Vete a la mierda, Mina. Es mío. Mina se rió. Si cambias de opinión, házmelo saber, Ocha. Ashido se recostó y desapareció una vez más detrás del respaldo. Qué atrevida, esa chica. Ochako, todavía casi dormida, se reacomodó para acostarse en el regazo de Izuku con la cabeza sobre sus muslos. Oye, Ochako, dijo la chica en su regazo, soltando un HMM soñoliento, así que Izuku continuó. ¿Te molesta que coquetee con otras personas? Sabes que solo te deseo a ti, ¿verdad? Ochako entreabrió un ojo para mirar a Izuku a la cara. Deku, la verdad es que no me molesta. Me da un poco de envidia, sí, pero sé que al final volverás a mí. Además, es parte de tu heroísmo y he visto cuánta más confianza te ha dado. No olvides que eres mío, ¿entendido? Entendido. Izuku se inclinó para darle un beso rápido a su novia en la frente. Eres la mejor, Ochako. Tienes toda la razón. Ochako se dio la vuelta y apretó la cara contra su estómago. Cállate, almohada. Voy a intentar dormir lo máximo posible antes de que Aizawa nos torture durante una semana entera. El resto del viaje transcurrió tranquilo y sin incidentes, ya que muchos de sus compañeros siguieron las indicaciones de Ochako y se dispusieron a dormir o relajarse. Izuku se dedicó a leer las notas que Midnight le había dado sobre temas que quería que trabajara. Muchos de los puntos eran temas que habían trabajado juntos durante las clases. Mantener su personalidad activa durante el entrenamiento, golpear con más fuerza sin dañar el entorno, intentar aumentar su porcentaje controlable de 1 para todos. Todo lo que Izuku esperaba encontrar allí. Sin embargo, el punto que más le preocupaba era intentar encontrar la manera de trabajar en Látigo Negro. Daigoro dijo que el detonante de Látigo Negro fue su ira. No le faltaban motivos para enojarse. Los años de abuso que sufrió cuando no tenía don. Stein y sus seguidores. Tomura Shigaraki. Todos para uno. Pero a Izuku no le gustaba sentirse enojado. La ira le ardía y le asqueaba en la garganta, como lava que le subía por el alma. No podía pensar con claridad cuando estaba enojado. Todo se volvía un poco borroso. Prefería mantener el control. Su madre decía que la serenidad siempre triunfa. La ira era como una de esas bebidas energéticas que había probado cuando empezó a entrenar con All Might. Le daba un pequeño empujón temporal, pero al final del día lo hacía sentir fatal. Lógicamente, Izuku sabía que los quirks estaban ligados al estado mental del usuario. Eran partes intrínsecas de las personas y cuando sentían una emoción abrumadora, sus quirks reaccionaban. Izuku recordaba innumerables ocasiones en las que pequeñas explosiones salían de las manos de Bakugou, y poseía uno de los controles de quirk más fuertes que jamás había visto. En su pelea con Mineta, One for All había reaccionado a su ira y superó su porcentaje máximo por un breve instante. Incluso en la pelea con Stein, había sentido a One for All intentando superar sus límites. Blackwing respondía a sus emociones y, si Izuku perdía el control, el Kirk se descontrolaba. Necesitaba encontrar una nueva forma de controlar el Kirk. La ira por sí sola no era un método sostenible para invocarlo ni controlarlo. Tenía que encontrar algo más. ¿Pero qué? ¿Qué había provocado la aparición del látigo negro la primera vez? Estaba abrumado. All Might parecía invencible. Se interponía entre él y su objetivo, Bakugou gritaba, enfurecido y atacaba incluso a sus propios compañeros. ¿Era eso? ¿Frustración? Eso tampoco le parecía bien. Necesitaba dejar de obsesionarse con los detalles. ¿Por qué se frustraba y enojaba? La primera pelea en la que sintió esa oleada de ira imparable fue contra Stein.
luego contra Mineta, antes de que se desbordara en los exámenes finales. Entonces, ¿qué tenían en común? El autobús dio un golpe que casi hizo que Ochako saliera volando de su regazo. Izuku se aferró a ella para evitar que saliera despedida, y el golpe lo golpeó. Eran personas. Intentaba proteger a Ida de Stein, a Momo y a sus compañeras de Mineta. Durante los exámenes finales, había intentado proteger a Bakugou de All Might. Incluso en la USG, la primera vez que usó One for All sin romper nada, intentaba evitar que Tsu fuera el objetivo de Shigaraki. Así que eso era todo. Izuku miró a Ochako, que ni siquiera se había movido de la turbulencia. Intentó evocar una parte de esa ira protectora que lo atormentaba. Pensó en Tomura Shigaraki intentando ponerle una mano encima. El uno para todos ardía en su mente. Su don no se activó del todo, como si percibiera que el peligro no era del todo real. Un cauteloso látigo negro se retorcía bajo su piel, preparándose para la pelea. No era del todo cómodo. Todavía se sentía como cuchillos danzando sobre sus nervios, pero no tan frenético. Se sentía más como estar al volante de un coche potente. Si se excedía, aceleraría demasiado y se estrellaría, pero ahora mismo solo lo sentía al ralentí, esperando su llamada. Sí, puedo trabajar con esto. Cuando finalmente todos bajaron del autobús hacia una parada de descanso, se encontraron con una vista verdaderamente espectacular del bosque y nada más. Oye, Aizawa-sensei. ¿No parece una parada de descanso? Parece que nos detuvimos en una carretera cualquiera, dijo Kaminari. Sí, pensé que sería más bien una gasolinera. ¿Qué pasa? Intervino Ashido. Tus fantasías felinas están aquí. Una voz interrumpió la confusión. Izuku levantó la cabeza. Conocía ese grito. Di miau. Chicas ronroneantes y lindas como gatos. Otra voz se unió a la primera. Pueden llamarnos las gatitas salvajes. Terminaron las voces al unísono. De un sedán oscuro salieron dos miembros del famoso equipo de rescate de montaña. Pixie Bob y Mandalay. Hola, Eraser. Gritó Mandalay. ¿Cuánto tiempo sin verte? Las gatitas salvajes. La emoción de Izuku ya no podía contenerse. Son un increíble equipo de 4 héroes, especializados en búsqueda y rescate en la montaña. Son uno de los equipos de mayor rango y llevan más de 12 años activos. Una enorme pata de gato le tapó la boca antes de que pudiera decir nada más. Creo que te equivocas de matemáticas, le gruñó Pixie Bob. Tengo 18 años en el fondo. Izuku le apartó la mano de la boca y le guiñó un ojo. La experiencia no tiene nada de malo, señora. Estoy seguro de que tiene muchas lecciones valiosas que enseñarnos y estoy deseando verla y aprender de usted. Izuku mantuvo el contacto visual con ella hasta que la mujer mayor le dedicó una sonrisa feroz. Ay, me gusta este Eraser. ¿Puedo quedármelo? Una vez que tenga 18 años y se gradúe, enloquece. Niño problemático, no provoques demandas en este viaje. Los demás, estos son sus profesores invitados para el campamento de entrenamiento de este año. Nos recibirán en su campamento forestal, justo al pie de la montaña. ¿Por qué nos detuvimos tan lejos? Preguntó Ochako. Ambos sabemos la razón de eso, dijo Tsu. ¿Deberíamos volver a subirnos al autobús, no? Preguntó Zero. Ahora mismo son las 9:30 de la mañana. Si te das prisa, quizá llegues a tiempo para comer. Mandalay sonrió con picardía. En un instante, el suelo bajo sus pies se impulsó y los arrojó por el borde de la barandilla. Izuku tuvo tiempo de pensar. Maldito seas, Aizawa-sensei. Antes de caer por el borde. Tienen 3 horas para terminar. Diviértanse en el bosque de la bestia, gatitos. Espera, ¿dijo bosque de la bestia? Preguntó Kaminari. Eso parece sacado de un juego de fantasía. Eso no puede ser, dijo Sato. Debimos haber oído mal. Hir gimió de rodillas. ¿Por qué siempre caemos en las trampas de Aizawa? Vamos, chicos. Kirishima ayudó a Zero y Kaminari a ponerse de pie. No sirve de nada quejarse. Deberíamos irnos ya. Kirishima tiene razón. Izuku aceptó la mano que Ida le ofreció y se levantó del suelo. Debemos formar grupos lo mejor que podamos. Compañeros como mínimo, pero tratemos de estar con toda la clase. Se movió para ponerse al frente de la clase para poder verlos a todos. La mayoría parecían sucios, pero nadie se lastimó en la caída, lo cual fue bueno. Podemos lograrlo. Juntos. Un rugido llegó del bosque, respondiendo a la llamada de Izuku.
Un enorme monstruo de 4 patas, una mezcla entre lagarto y león, con una larga cola azotadora y garras del tamaño del brazo de Izuku, emergió de la línea de árboles. Abrió la mandíbula y otro rugido recorrió el claro, haciendo que Shoji y Hir se taparan los oídos. Izuku miró hacia su clase y sintió una oleada de ira protectora. No dejaré que nadie más salga lastimado por ser demasiado débil para salvarlos. Voy a vencer a esta cosa. Voy a ganar para poder salvarlos. Uno para todos cobró vida a su alrededor. Izuku alzó un puño, y unos zarcillos negros se desprendieron de sus nudillos. 4 ramas de látigo negro se abalanzaron sobre la criatura, 2 envolviendo su enorme torso y 2 más adhiriéndose a los árboles tras ella. Por favor, Daigoro. Préstame tu fuerza. Dame el poder para proteger a mis amigos. Las hebras de látigo negro se tensaron, y en lugar de tirar más, Izuku dejó que el don tomara el control. Izuku fue catapultado hacia la bestia y, en su corto vuelo, echó la mano libre hacia atrás. San Francisco aplastar. Izuku atravesó a la bestia, esparciendo tierra y polvo por todas partes. Rodó al impactar contra el otro lado, tropezando levemente mientras intentaba disipar el impulso. Los restos del monstruo se derrumbaron. Perdió su forma y volvió a caer al suelo al romperse el control de Pixiebot. Izuku miró a los demás. Todos, vamos Plusul. Se oyeron varios gritos más cuando otros 3 monstruos de tierra emergieron del bosque frente a ellos. Mierda. Esta semana va a ser muy larga. Izuku cojeó entre los últimos árboles que quedaban, apenas logrando mantenerse en pie cuando la cabaña de la menina apareció ante sus ojos. Fue de los pocos que no se desplomaron. La gran mayoría de sus compañeros yacían ahora gimiendo a sus pies, en diversos estados de dolor y angustia. Shinzo hizo una pausa para rodar y vomitar a un lado. Zero le dio una palmadita distraída en la espalda. Cuando terminó, el chico de cabello morado continuó. Nunca volveré a dudar de ninguno de ustedes. ¿Es normal esta mierda en el curso de héroes? Quizás deberías haber dedicado un poco más de tiempo al cardio, nuevo chico morado, dijo Asido con sarcasmo. Es muy normal en el curso de héroes. Aizawa se cernió sobre la clase, examinando con ojo crítico sus moretones y rasguños. Deben esperar que la dificultad de su entrenamiento aumente a partir de ahora durante esta semana. Su anuncio provocó quejas de la mayoría de los estudiantes. Creía que habías dicho que tardaríamos 3 horas. Gritó Kaminari. ¿Qué ocurre? Bueno, supongo que ese fue el tiempo que nos habría llevado. Mandalay se encogió de hombros. Lo siento. ¿Ahora solo presumes de lo mucho mejor que eres? Sato se recostó en la hierba. ¡Qué crueldad! Pues yo creo que lo hicieron genial. Gritó Pixiebot. Sobre todo ustedes 4. Señaló a los estudiantes que aún estaban de pie. Ida, Todoroki, Katsuki y el propio Izuku. Izuku reunió sus últimas energías para ofrecerle una sonrisa sensual. Siempre he pensado que la resistencia es vital, me alegra ver que alguien está de acuerdo conmigo. No pudo resistirse a añadir un guiño al final. Pixiebot le sonrió con entusiasmo. Oh, eres simplemente ronroneante. Me lo quedo. Izuku vio a Ochako incorporarse por el rabillo del ojo. Olas de oscuras intenciones emanaban de su compañero. El ojo de Aizawa se contrajo, y una vena se le hinchó en la frente. Primero que nada, no. Segundo, puede que no pueda castigarte a medianoche, pero tú no tienes la misma inmunidad, niña problemática. Finalmente, deberían venir todos a comer algo. Después de guardar sus mochilas, hay aguas termales disponibles para que las usen antes de dormir. Asegúrate de dormir bien esta noche, mañana empezamos en serio. Aizawa se alejó, seguido de Mandalay y Pixiebot, quien saludó al grupo al marcharse. Detrás de ellos iba un niño con un sombrero rojo y la segunda expresión más cruel que jamás había visto en un niño. Nada superaría la vez que un niño de un curso superior a ellos derritió una de las figuras de acción de All Might de Kat-chan cuando tenían 7 años. Izuku todavía tenía pesadillas con eso de vez en cuando. Izuku se adelantó un poco para alcanzar al niño. Oye, me llamo Midoriya Izuku, ¿cuál es tú? Un dolor punzante le recorrió la cabeza. Entre latidos, Izuku se encontró agarrando la muñeca del chico, con los nudillos a punto de golpearle la entrepierna. Parpadeó, tomándose un momento para procesar la situación, antes de sonreír con dulzura. Vaya, eso no fue muy amable. Kota. Mandalay corrió y lo cargó en brazos. Lo siento mucho, Midoriya. Es mi sobrino, no es precisamente un gran fan de los héroes ahora mismo.
Mandalay se alejó con Kota, reprendiéndolo por intentar golpear a alguien. Izuku se quedó mirando su espalda que se alejaba, con el sombrero con cuernos asomando por encima de su hombro. ¿No le gustan los héroes? No solo le desagradan los héroes, sino que los odia. Izuku estaba sentado afuera de la cabaña del chico, observando las estrellas. Nunca había estado tan lejos de la ciudad y el deslumbrante conjunto de luces le brindaba un excelente telón de fondo para procesar sus pensamientos. Había logrado ver a Mandalay afuera de las aguas termales y ella le había revelado el trágico pasado de Kota. Odia a los héroes porque sus padres murieron en el trabajo. Y todos los elogiaron por ello. En cierto sentido, Izuku comprendía la lógica. Había sentido resentimiento hacia su padre por no estar presente, hacia su madre por trabajar tanto y hacerlo crecer demasiado rápido, y definitivamente aún tenía algunos problemas con los profesores por todos los años que habían ignorado su dolor. Pero aún así era una idea extraña de procesar. Los héroes eran una parte fundamental de Izuku. Sus sueños de ser un héroe eran lo único que lo ayudaba a superar los momentos más oscuros de su vida. Odiar a los héroes era la antítesis de todo en lo que Izuku creía. Vengan. Pruébenme, farsantes. El único con derecho a matarme es Olmig, el verdadero héroe. Las palabras de Stein vinieron a su mente, sin que nadie las pidiera. ¿Había más como él por ahí? ¿De verdad era posible que tanta gente odiara a los héroes? Los héroes salvaban a la gente, ¿cómo podían ser odiados por eso? ¿Estás bien, chico? Izuku se sobresaltó al oír la voz de Aizawa. Las sombras se desvanecieron a su alrededor al salir de la cabaña. Su voz era más suave de lo que Izuku jamás la había oído. Ragdoll me avisó que uno de los estudiantes había salido de la cabaña. Me sorprende que seas tú. Ah, lo siento, señor. Estaba pensando. ¿Puedo entrar? Tranquilo, Midoriya. Seguro que tienes una buena razón para estar fuera tan tarde. Aizawa se sentó en el escalón junto a él. ¿Qué te preocupa? Señor. Izuku no pudo evitar la confusión que se filtró en su voz. ¿Era una trampa? Aizawa suspiró. Mira, Midoriya. Te puse en una situación durante tu examen final que provocó el despertar de un don peligroso por mi propia negligencia. Debería haberte informado sobre tu progreso antes y debo disculparme por ello. No te preocupes, Sensei. De verdad. Sé que estás muy ocupado y todo eso. Estoy bien. Estar ocupado no es excusa suficiente para no hacer bien mi trabajo y no estar pendiente de mis alumnos sonaba amargado. Si Izuku tuviera que adivinar, diría que era autodesprecio. Conocía ese sentimiento de sobra, pero le resultaba extraño verlo en otra persona. Pero como las disculpas verbales son irracionales, haré todo lo posible por corregir mis errores en el futuro. Así que, se giró y fijó toda su mirada en Izuku. ¿Qué piensas, Midoriya? Yo. Izuku apartó la mirada de su maestro y la bajó hacia sus manos. No entiendo a Kota, el sobrino de Mandalay. Odia a los héroes, y con razón, pero te cuesta racionalizarlo porque es muy diferente a tus propias experiencias. Izuku asintió mientras su maestro terminaba su pensamiento. Aizawa suspiró. A veces es difícil creer en héroes cuando todo a tu alrededor parece sombrío. Sabías mi nombre de héroe desde el primer día, así que sabes que empecé en educación general en la UA. Sí, fuiste la primera persona en transferirse gracias al festival deportivo. Así es. Pero durante mucho tiempo no creí que los héroes existieran. No fue hasta que alguien me salvó que empecé a creer en ellos. A veces las palabras no bastan. Por mucho que los convenzas, les ruegues o les discutas, no cambiarán. El cambio tiene que empezar desde dentro. Para que alguien cambie, hay que inspirarlo a querer cambiar, a crecer y a ser mejor de lo que era. Alguien hizo eso por mí cuando era más joven, y me convertí en un héroe para ser esa persona para alguien más. Para honrar su trabajo y devolverlo a los demás. Aizawa se puso de pie y asintió a Izuku. ¿Quieres que ese niño vuelva a creer en los héroes? Sé esa persona para él. Ambos guardaron silencio mientras Izuku intentaba asimilar esa nueva información. ¿Cómo inspiraba a la gente? ¿Qué impulsaba a alguien a cambiar? No era como si pudiera retar a Kota a un duelo como luchó contra Shoto. Entonces, ¿cómo podría inspirarlo? Un destello de luz cegó el ojo de Izuku y lo distrajo de sus pensamientos. Miró más de cerca a su sensei y se fijó en la barba incipiente y desordenada de su barbilla. Sensei, ¿eso en tu cabello es brillo?
Nadie te creerá jamás, niño problema. La mañana llegó demasiado brillante y demasiado temprano para la mayoría de la clase A. A cada uno de ellos se les dio una tarea diferente y uno por uno se separaron para comenzar a trabajar en sus peculiaridades, dejando a Izuku solo con Aizawa. Sensei, ¿qué voy a hacer? Bueno, depende. Has mejorado mucho con tus látigos durante tu caminata hasta aquí. ¿Te sientes cómodo usándolos contra la gente? Creo que sí. Ayer hice un gran avance con el látigo negro y creo que ahora puedo controlarlo mucho mejor. ¿Látigo negro? ¿Así lo llamas? No es el nombre más original del mundo. Su nombre de héroe es Eraseread, señor. Aizawa le levantó una ceja sin impresionarse. Así es, chico. Ve a calentar en ese claro. En cuanto Blas llegue, enviaré a algunos miembros de la clase B para que se unan a ti. Tengo una idea para que practiques el control. Izuku corrió hacia su claro designado y comenzó a estirarse. Ya empezaba a sudar. La furia del sol, incluso a esa hora temprana, era intensa. El uno para todos se agitaba en su mente. Sudon se sentía impaciente, e Izuku no pudo evitar estar de acuerdo. Para eso estaba allí. El entrenamiento intensivo de la UA la diferenciaba de todas las demás escuelas, e Izuku iba a recibirlo a raudales. Iba a estar adolorido y cansado al final del día, pero Izuku se había vuelto adicto a esto durante el último año y medio. Era liberador ponerlo todo en entrenar, una euforía incomparable con la que nunca antes había experimentado. No tardó mucho en oír una voz que lo llamaba desde el otro lado del claro. Maldita sea, Verde, espero que esas armas estén registradas. Izuku se giró para ver a Tokage y Kendo, ambos con ropa deportiva normal de la clase B, caminando hacia él, junto a Black King. Hola Tokage, Kendo. ¿Voy a entrenar con ustedes hoy? Tokage iba a responder, pero Black King la interrumpió. Sí, hoy van a hacer pareja para practicar su control de don. Su tutor fulminó a Izuku con la mirada. No sabía si esa era la expresión habitual del héroe de sangre o si realmente le disgustaba. Kendo, tu trabajo es tener las manos lo más extendidas posible. Tú y Midori ya van a entrenar. Tokage, te separarás lo más posible e intentarás distraer a Midoriya mientras usa ese nuevo y sofisticado movimiento suyo para intentar atraparte. Kendo arqueó una ceja. ¿Nuevo movimiento? Izuku dejó que un zarcillo de látigo negro se extendiera desde su palma y se moviera en el aire un instante antes de disiparlo. Tokage silbó. Rizado. Ahora, espero que todos lo den todo. Eraser y yo estaremos cerca por si Midoriya se descontrola otra vez. Sus ojos se entrecerraron aún más al mirar a Izuku. Sí, definitivamente no le caigo bien. No se anden con tonterías, chicos. Ahora a trabajar. Black King regresó pisando fuerte a la parte principal del campo de entrenamiento y Kendo se giró hacia Izuku. ¿Qué quiso decir con fuera de control otra vez? La primera vez que lo usé durante los exámenes finales, casi lancé a All Might a volar por los aires. Pero fue un accidente. Kendo palideció. Ahora tienes el control, ¿verdad? Sí, he hecho algunas mejoras importantes en los últimos días. Tengo que decirte, Midoriya, que eso es menos reconfortante de lo que crees. Me alegra que no lo uses conmigo. La pelirroja hizo crujir el cuello y se preparó. ¿Listo, set? Un segundo. Izuku se giró y vio a Tokage quitándole la camisa. Rápidamente se giró para encarar a Kendo, quien parecía resignada al comportamiento de su amiga. Tokage? ¿Qué haces? Bueno, mi don me permite dividir mi cuerpo en un montón de pedacitos. De todas formas, se me va a caer la ropa, así que mejor me desvisto. ¿Ves algo que te guste, Green? Izuku contuvo el rubor de sus mejillas. ¿Dos pueden jugar a esto, Tokage? Se quitó la camisa y, al mirar por encima del hombro, vio que las mejillas de Tokage se enrojecían ligeramente. ¿Qué? Mi don me destrozaría la ropa de todas formas, así que mejor me desvisto ahora mismo. Le guiñó un ojo. ¿Ves algo que te guste, lagartija? Kendo suspiró mirándolos a ambos. ¿Podemos empezar ya, por favor? Izuku alimentó las llamas ardientes de One for All hasta que su Kirp cobró vida con un rugido. Esa sensación familiar de poder y energía puros corrió por sus venas. Buscó en lo más profundo de su ser para aferrarse a la ira protectora dentro de él. Pensó en colocar a Ochako detrás de él, de pie, orgulloso como un escudo frente a ella. Los protegeré. Los salvaré. Lo prometo. Látigo negro se agitó bajo su piel. Zarcillos emergieron de su espalda, 2 de cada hombro fuera de su omóplato y 2 más justo por encima de la base de su columna.
Esta vez no le dolió invocarlos. Hubo una breve punzada de incomodidad cuando los zarcillos se movieron bajo su piel para aparecer donde él quería, pero fue fácilmente ignorada. Envuelto en relámpagos y enredaderas negras que se arremolinaban, se abalanzó sobre Kendo, quien gritó y se tambaleó hacia atrás. Izuku mantuvo un flujo constante de 1 para todos al 9%. Aizawa les había dicho que se esforzaran, pero aún así se agotaba demasiado rápido al 10%. Sentía que tenía el control total del 8%, pero incluso aumentarlo un solo punto porcentual hacía que Izuku se sintiera como si llevara las riendas de un semental furioso. Podía dirigirlo, pero un solo descuido en su concentración lo haría caer. Kendo esquivó sus primeros golpes, acostumbrándose a su velocidad, antes de adelantarse y atrapar su puño con su propia mano agrandada. Izuku hizo una mueca cuando el golpe al estómago que ella le lanzó impactó de lleno en sus abdominales. Había logrado flexionarse y desviar la mayor parte del daño, pero sin duda le dejaría moretones. Izuku levantó una pierna para patear, pero algo húmedo en su oreja lo distrajo. Uf. Izuku saltó fuera del alcance de Kendo antes de mirar a su alrededor buscando la cabeza de Tokage. Me acabas de dar un buen mordisco. Su risa sonó justo detrás de su oreja. Se giró y vio su boca flotando en el aire junto a su cabeza. Creía que Aizawa Sensei fomentaba esa percepción de la situación. No te sientes abrumado, ¿verdad? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par una fracción de segundo antes de que el enorme puño de Kendo le impactara en el costado. El mundo se volvió borroso por un instante cuando Izuku saltó como una piedra por la hierba y se estrelló contra un árbol. No te culpo, ¿sabes? No todos los días un chico puede bailar un tango con dos heroínas atractivas a la vez. Izuku gimió y se puso de pie. No tenía nada roto, pero probablemente estaría más morado que verde al final de esto. Entrecerró los ojos al ver a Kendo, que se abalanzaba sobre él para un golpe de seguimiento. Esperó a que ella levantara el pie trasero antes de saltar hacia adelante. Podría haber seguido el ritmo de sus golpes, pero 1 para todos le daba una enorme ventaja en velocidad. Se abalanzó para asestarle un gancho de derecha que ella apenas logró esquivar a tiempo para evitar ser noqueada. Izuku dejó que el impulso lo girara sobre su espalda y levantó el brazo izquierdo para arremeter con látigo negro. Una ráfaga de tentáculos explotó de su palma y muñeca, capturando y atando casi una docena de los fragmentos flotantes de Tokage. Aquí tienes, semental, contraataca. A mamá le encantan los desafíos. Izuku sintió una punzada en el fondo de su mente y rodó hacia adelante para esquivar un golpe potente por detrás. Saltó al otro lado del claro, enfrentándose a sus dos atacantes. Se secó el sudor de la frente. Sus nudillos crujieron al levantar los puños en su propia posición de preparación. ¿Eso es todo, chicas? Porque podría hacer esto todo el día. ¿Sabes, Green? Deberías considerar el Shibari. Setsuna. ¿Qué? Solo lo digo. Todos esos zarcillos podrían hacer muy feliz a una chica. Además, es tan caballeroso que jamás haría nada que su pareja no quisiera. Tokage se recostó en los brazos de Izuku y lo miró a los ojos. Estás de mi lado en esto, ¿verdad, Green? No creo que realmente tengas argumentos sólidos en esta situación, Tokage. Ja. Movió el muñón de su pierna izquierda amputada en el aire. Sus movimientos casi hicieron que Izuku la soltara, pero logró ajustar su agarre a tiempo. Esa estuvo bien, Midoriya. Eres un desastre. Kendo puso los ojos en blanco. ¿Cómo es que tienes tanta energía, Seth? Literalmente perdiste una pierna. No fue tan malo. Quedó aplastado debajo de un árbol. Volverá a crecer. Los dos continuaron discutiendo mientras regresaban al comedor. Habían sido uno de los últimos grupos en seguir luchando y tuvieron que esperar a que Tokage encontrara todas las piezas que faltaban, así que llegaron bastante tarde. Al coronar la última corina, un grito resonó entre los alumnos de primer año reunidos. Hola, ahí están. Vaya. ¿A Tokage le falta una pierna? Eso pasa a menudo porque siempre es Midoriya el que está rodeado de mujeres hermosas. ¿Qué suerte tiene? Ochako fulminó con la mirada a caminar y por ese último comentario, aunque el rubio no pareció notarlo. Izuku logró sentar a Tokage en la banca cerca de las mesas 1B sin provocar más burlas. ¿Estarás bien, Tokage? La chica de cabello verde le sonrió. Aunque he disfrutado mucho recostada en tus brazos musculosos, Green, creo que puedo sentarme sobre una pierna. Ya soy grande. Aunque, si quieres ayudarme a bañarme luego, se despegó las cejas para moverlas con énfasis.
Izuku se rió de sus payasadas y se dirigió a su mesa mientras Kendo negaba con la cabeza. Izuku se sentó junto a Ochako, quien le acercó un tazón de curry. Se inclinó para darle un beso en la cabeza y ella arrugó la nariz. Diviértete, sudado. Sí. Luchar contra Tokage y Kendo fue un reto divertido. Sus peculiaridades son increíbles. ¿Y tú? Claro, qué divertido. Me pasé casi todo el día intentando no vomitar mientras me revolcaba en una bola de hámster. Un montón de risas. Izuku sintió que se le encogía el corazón al ver su adorable puchero. Bueno, quizá pueda compensarte. ¿Quieres dar un paseo por el bosque luego? ¿Por qué, Izuku Midoriya, intentas proponerme algo? Se inclinó para susurrarle el oído. Solo si quieres, hay gente que intenta comer aquí, ¿sabes? Gir les dirigió una mirada mordaz, interrumpida por uno de sus hacks que les apuntaba con la mano. Guarda tus cosas de pareja para cuando estés lejos del soltero sin remedio, por favor. No creo que Charles Dolt aguante más celos. El grito indignado de Kaminari quedó ahogado por las risas del resto del 1A. Izuku se concentró en su curry y empezó a comer. Estaba horrible, objetivamente hablando, con una cantidad sorprendente de picante que le indicaba que Bakugou definitivamente había tenido algo que ver en su creación. Aún así, era comestible y enseguida vació su plato. Izuku levantó la vista justo a tiempo para ver a Kota desaparecer en dirección a la montaña y frunció el ceño. Se giró hacia Ochako, que estaba a su lado y también había terminado de cenar. Oye, le voy a llevar a Kota un plato de curry. ¿Te apetece acompañarme? Ella asintió y, juntas, cogieron un plato y una cuchara extra y se adentraron en el bosque. Ochako amaba el corazón heroico de Izuku, pero también sentía la tentación de lanzarlo a la estratosfera. El camino que seguían, el que Izuku estaba bastante seguro de que Kota había recorrido antes, era sinuoso y se desviaba en algunos tramos. Los dos estaban solos en un hermoso bosque con más estrellas de las que Ochako jamás había visto sobre ellos, y su novio solo podía pensar en el chico que intentó golpearlo ayer. Suspiró en voz baja mientras Izuku murmuraba sobre qué camino tomar. Sabía que estaba siendo un poco posesiva y un poco loca. Sabía que Izuku siempre elegiría ayudar a quien él considerara necesitado, incluso si eso significaba ignorar a su novia, que llevaba la camiseta sin mangas que había empacado específicamente para presumir delante de él. Simplemente no podía evitar sentirse un poco ignorada por Izuku. Entre que las Pussycats lo trataban como un espectáculo gratuito y los descarados intentos de Mina por coquetear, había mucha gente interesada en Izuku. Incluso en su primer día en el campo de entrenamiento infernal de Aizawa, salió con dos atractivas estudiantes heroínas y ella estaba atrapada en una bola de hámster. Ella sentía que necesitaba reafirmar su derecho sobre Izuku y una gran manera de hacerlo sería dejar algunas nuevas marcas de mordiscos en él para cuando regresaran, así que le gustaba morderlo, de Mandela. Pero sus planes estaban siendo arruinados por un niño de 8 años nervioso con un sombrero de aspecto ridículo. Finalmente, atravesaron la línea de árboles en una meseta que sobresalía de la ladera de la montaña. El bosque se extendía frente a ellos por kilómetros, ondulantes olas de verdes oscuros que se encontraban con el oscuro horizonte. Sobre ellos, el cielo estaba despejado y sin nadie en el camino, el universo se desplegaba ante ellos. Ochako trazó un mapa mental de las constelaciones que podía ver. Casiopea y Centaurus, el triángulo de verano de Vega, Altair y Deneb, muy al sur, la cola de Opiuchus asomaba por el horizonte. Le recordó cuando subía a escondidas al tejado con su padre y lo escuchaba contarle todas las historias que recordaba sobre las constelaciones, e incluso inventar otras nuevas en el momento. Tenía que admitir que el niño tenía buen gusto para escondites. ¿Qué quieres? El veneno en la voz de Kota era sorprendente. No quiero tener nada que ver con ustedes, aspirantes a héroes. Solo vinimos a darte de cenar, dijo Izuku en voz baja. No queríamos que pasaras hambre por nuestra culpa. Como si fuera una señal, el estómago del chico rugió. Está un poco picante, gritó Ochako desde su lado. Pero aún así está bastante bueno. Si eso es todo lo que quieres, lárgate de aquí. Kota volvió la mirada hacia la lejana línea de árboles. Izuku se agachó y dejó el cuenco en una superficie plana. En caso de que cambies de opinión, entonces los dos dejaron al chico en silencio. Izuku simplemente no entendía qué hacer. Todoroki no era así. No podía obligarlo a escucharlo. Si lo intentaba, solo reforzaría la idea de que los héroes eran malos. Aizawa le dijo que estuviera allí, que intentara salvarlo, pero ¿de qué lo estaba salvando?
¿Cómo podía salvar a alguien que no quería ser salvado? Izuku fue sacado bruscamente de sus pensamientos al estrellarse contra un árbol por enésima vez hoy. Ochako sujetó su camisa entre sus manos, presionándolo hacia atrás para que la áspera corteza se le clavara en la piel. Ocha HMPH. La pregunta de Izuku fue interrumpida, absorbida por Ochako al estrellar su boca contra la de él en un beso abrasador. Por un instante, el resto del mundo desapareció. Izuku sintió el calor de la mano de Ochako al deslizarse una bajo el dobladillo de su camisa. El ardor de la madera contrastaba extrañamente con la firme presión de su novia contra él. Podía oler los tenues rastros de sudor y su perfume de lavanda, además del aire fresco y puro. Finalmente, Izuku no supo si habían sido unos segundos o años entre sus brazos, cuando Ochako se apartó, dejándolos a ambos sin aliento. Te dije que no me importa si coqueteas con otras personas, y a mí no. Pero te recordaré cada día que eres mío, Deku. Si así es como me lo recuerdas, creo que estoy desarrollando pérdida de memoria. La boca de Izuku estaba seca mientras una sonrisa peligrosa cruzaba el rostro de Ochako. Bueno, ronroneó ella. Su pecho se apretó contra el de él, inmovilizándolo. Supongo que tendré que darte muchos recordatorios. Revisó sus cuchillos 3 veces, asegurándose de que cada uno estuviera afilado y fuera fácilmente accesible. Si todo salía bien, conocería a muchos amigos nuevos y probaría mucha sangre fresca. Quizás incluso lo viera. Un escalofrío la recorrió al pensar en su amante. Ansiaba conocerlo. Iba a tener un sabor tan dulce, lo sabía. Se abrazó para evitar caer en un charco de excitación en el suelo. Ya casi era la hora. Al final de la noche de mañana, Izuku Midoriya sería suyo. Incluso si tuviera que matar a todos los demás en el mundo para conseguirlo.